Soy docente ya de la Universidad Villarreal varios años y el tema que vamos a el día de hoy es traumatismo encefalocraniano. El traumatismo encefalocraniano es una patología frecuente que van a ver siempre, que van a hacer, les van a pedir evaluación, no solamente cuando hagan el internado, sino también cuando hagan el SERUM y tal vez también cuando hagan la residencia, ya estén de guardia. Incluso cuando a algún familiar les haga la consulta del tema. El traumatismo encefalocraniano es muy frecuente. La foto que les muestro ahí es un caso extremo de un traumatismo encefalocraniano. No todos los pacientes que van a ver va a ser de este tipo. Generalmente son golpes leves que hay que diferenciarlos si van a requerir o no de una tomografía y de una hospitalización o de una cirugía. Entonces hay varios criterios que ustedes van a aprender en la parte teórica y en la parte práctica. El paciente con escala Comer-Gladwell menos de 8, vamos a ver la escala Comer-Gladwell, debe ser intubado, porque el paciente en un momento dado se va a cansar o se va a deprimir más y va a dejar de respirar. Entonces, como les mencionaba, los mecanismos de acción por los cuales se produce, o las causas por las cuales se produce un traumatismo encefalocraniano, que viene a ser un daño a nivel de cara, cuero cabelludo, cráneo, su contenido, va a haber, la lesión va a depender de muchos factores, del mecanismo de lesión, de la naturaleza de la fuerza, de la magnitud y rapidez que se aplica a la fuerza del paciente, volumen del cerebro y del cráneo, que son una serie de características, ¿no? Pero lo que les va a servir siempre es que existen 3 grupos etarios: el paciente pediátrico, el paciente joven y el paciente anciano. Ustedes se van a encontrar con 3 panoramas. El primer panorama, el paciente pediátrico, generalmente es el paciente que al bebé le dan para que lo cargue la hermana de 11, 13 años, y como no tiene experiencia, no tiene práctica, se le cae de las manos y el bebé, el niño, se cae al piso. Entonces aquí estamos probablemente ante un cuadro de un hematoma epidural. Es un cuadro aparatoso, el paciente se deprime, no llora, no lacta. Va a una cirugía, el paciente entra prácticamente muerto, entre comillas, y después que lo operan, lo que sí queda con una cicatriz bastante grande en la cabecita, pero el bebé recupera completamente su estado neurológico y el paciente se recupera con rapidez. En el otro extremo tenemos a los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos, generalmente el médico los confunde con derrames o infartos cerebrales, porque el paciente disminuye la fuerza en la mitad del cuerpo, el 50% de ellos no recuerda haberse golpeado la cabeza, y el paciente va porque le falta fuerza en la mitad del cuerpo. Entonces el neurólogo lo primero que piensa es en un infarto cerebral, le hacen la tomografía y aparece el hematoma. Estos pacientes, generalmente los hematomas subdurales crónicos, son hematomas crónicos, como su nombre lo dice, de evolución lenta, en el cual lo característico es que el paciente tiene varias semanas de evolución. Y generalmente lo llevan por emergencia porque la familia se da cuenta que ya no puede caminar, cuando realmente estuvo hace 2 o 3 semanas ya con cierta dificultad para caminar, que ha ido en forma progresiva. En la cirugía también es una cirugía, a diferencia del lactante, es una corte más pequeño, una greotomía pequeña, se evacúa el hematoma subdural, que es sangre venosa, generalmente, a diferencia del epidural, que es sangre arterial, y el paciente se recupera también bastante rápido. Generalmente dejamos un dren un par de días y después lo retiramos. A diferencia del grupo intermedio, de los pacientes jóvenes, que realmente sufren golpes bastante aparatosos. Lo más frecuente que hemos visto es están en moto y no usan casco, o por accidentes deportivos, en lo cual el paciente, incluso depende de la magnitud del golpe, puede o no perder la conciencia. Entonces, este es el mecanismo de acción. Este es uno de ellos, el signo de latigazo, en el cual el cuello sufre daño, pero también la cabeza, y puede haber doble impacto. La epidemiología, en cuanto a la causa más frecuente,
del traumatismo encefálico va a ser los accidentes de tránsito, después vienen las caídas, agresiones, acciones deportivas o recreativas, heridas por arma de fuego. Entonces, la fisiopatología. ¿Cómo se produce la lesión en el paciente? Se produce una lesión primaria y una lesión secundaria. Esta foto que le muestro acá es bastante impactante. No, si ustedes van a hacer su internado en el cono norte, en el cono sur, donde hay la carretera panamericana y hay accidente de tránsito a gran velocidad, a 80 o 120 kilómetros, probablemente sí vean este tipo de pacientes. Pero si lo hacen su internado en un lugar, un hospital más céntrico, donde no hay mucho accidente de tránsito, lo que más van a ver es golpes en la cabeza por botellas, ¿no? De los borrachitos cuando se pasan de trago, se agarran a bote, pelean y se agarran a botellazo en la cabeza. Y aquí básicamente es lavar y suturar. Vamos a ver más adelante algunos detalles de lavado y suturado y la complejidad o la simplicidad que puede tener una sutura a nivel de cuero cabelludo. El trastorno de la diapositiva, la lesión primaria es la lesión que se produce inmediatamente al producirse el golpe, ¿no? Que pueden ser laceraciones, contusiones, lesión axonal, lesión de sustancia gris, hemorragias que son inmediatas. Sin embargo, hay otras lesiones secundarias, que esto más ya lo van a ver los médicos intensivistas. Una vez que el paciente durante el transporte o cuando llega ya al hospital, va a haber herniaciones, producto del sangrado, el cerebro se desvía, hay edema, infarto, lesión de hipoxia, aparecen los hematomas o epidurales subdurales, y lo que más manejan los médicos intensivistas son la hipoxia, hipercapnia, hipotensión y anemia, ¿no? Producto del accidente de tránsito, baja la cantidad de oxígeno, sube el CO2, debido a la cantidad de sangrado que puede haber caer la presión arterial, puede haber anemia, y esto hace que el cerebro, en conclusión, reciba menos sangre y empieza a sufrir daño por la falta de sangre adecuada al cerebro. Entonces empezamos ya con la evaluación neurológica. Entonces empezamos con el ABC, ¿no? Siempre recuerden, siempre les van a enseñar el ABC, ¿no? La atención primaria, que es la vía respiratoria, la vía cardiovascular. No manipular antes el cuello sin haber excluido fracturas cervicales. Es muy importante que el equipo experimentado se encargue de transportar al paciente. Y para transportar al paciente hay que transportarlo en bloque. Los transportes en bloque básicamente lo van a ver en la clase de traumatismo vértebromedular, donde existen una serie de camillas y técnicas para transportar a un paciente que esté inconsciente o que hay sospecha de trauma de columna, sobre todo cervical. Hay que inspeccionar la cabeza, hay que verle equimosis, aquí vamos a ver la equimosis clásica a nivel de los ojos o a nivel de detrás de la oreja. Son signos que indican signos indirectos de probable fractura de base de cráneo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en la primera imagen vemos si hay sangre por el oído, le llaman otorragia, ¿no? Si ustedes, cuando estén internados, están haciendo su historia clínica y no recuerdan qué es otorragia, describan lo que ven, ¿no? Sangrado por el oído derecho, oído izquierdo. Si ustedes ven sangre por la nariz, ponen epístasis, o si no recuerdan, ponen sangrado nasal. No se hagan problema, lo importante es describir la historia clínica lo más objetivo posible. Estos son el signo de Apache y el signo de Battle, ¿no? El signo de Apache, que se ve equimosis periocular, y el signo de Battle, que es una equimosis, pero detrás de la oreja. Esos son sospecha o compatible con fractura de base de cráneo. Y cuando hay fractura de base de cráneo y hay sangrado o salida de líquido por la nariz o por el oído, eso generalmente puede haber ingreso de aire. Si hacemos una tomografía cerebral y vemos con esta tomografía, como se ve, aquí vamos a ver tomografías para que tengan una idea, pero ahí, a grandes rasgos, lo que tienen que hacer en una tomografía axial computerizada, en un corte transversal, ponen el lapicero, ponen el dedo en la mitad y tienen que comparar que un lado sea igual que el otro. Si ven algo que no está simétrico comparado con otro lado, deben sospechar que hay algo ahí que no es normal, ¿no? En este caso, el aire se ve de color negro. Ustedes deben recordar la terminología que usan los radiólogos, lo que es hiperdenso o hipodenso. Hiperdenso es blanco en la tomografía y generalmente indica sangre o hueso. Tienen que más o menos ver la estructura anatómica. Y lo que es hipodenso generalmente
indica lo que es aire, como en la parte fuera de la tomografía, ¿no? Eso indica que ingresó aire y en donde no debería haber, y eso indica que hay una solución de continuidad o un orificio por entre las bacterias ingresan y pueden producir una infección generalizada a nivel de cerebro, una encefalitis o meningoencefalitis. Entonces, recordemos, yo les dije mucho cuando uno evalúa un paciente, le van a preguntar ¿qué escala de Come-Glago tiene? La escala de Come-Glago es una escala que va del 3 al 15. La escala de Come-Glago 0 obviamente no existe porque el puntaje mínimo es 3. Acá vamos a ver cada ítem o ítem, cómo se evalúa. Y el puntaje normal es como nosotros, que es puntaje 15, ¿no? Que está lúcido, orientado. Se evalúan 3 parámetros, que acá lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo al puntaje que nos da, puede ser un TEC leve, moderado o severo. El TEC severo, como les mencioné, 3 a 8, es un TEC grave. Generalmente el paciente requiere ser intubado porque el paciente en cualquier momento va a dejar de respirar. Si el paciente está bajo efecto del alcohol o está bajo efecto de drogas, la escala de Come-Glago no tiene validez, ¿no? Obviamente el paciente tiene que observarlo detenidamente porque también pueden haber otras sorpresas por ahí. Entonces, esta es la escala de Come-Glago. Es justo pregunta de examen, es el banco de preguntas, ¿no? La respuesta ocular, respuesta motor y respuesta verbal. La respuesta ocular va del 1 a 4, la respuesta motora va de 1 a 6 y la respuesta verbal va de 1 a 5. Y de acuerdo a lo que van a encontrar en cada uno de ellos, colocan el puntaje y hacen la sumatoria. Entonces se le va a poner probablemente en el examen un paciente con los ojos apertura al dolor, con respuesta motora que localiza dolor y con respuesta verbal que está desorientado, entonces van a sumar, pues, ¿no? Lo que es el puntaje 4 más 5 más 2, ¿no? Sería un grado 11, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y aquí ya lo narra así, uno por uno, para que no se olviden y puedan practicar si es la respuesta ocular, si es la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿no? Entonces, la respuesta acá, por ejemplo, motora, primero pregunten al paciente, ¿no? Lo saludan, señor, ¿qué tal? Buenas tardes. De repente está durmiendo y lo van a despertar con una pinchada, ¿no? Las técnicas de presionar los pezones o pinchar con una aguja no es lo adecuado. Lo más adecuado es hacerlo con un lápiz, apretando el hecho unguial o la uña. Esto permite estimular el dolor sin necesidad de hacer que salga sangre, ¿no? O que sea una maniobra un poco inadecuada. Entonces, de acuerdo a eso, van a evaluar. Las últimas dos figuras, sí les he mostrado ahí para que tengan en cuenta, la decorticación y la descerebración. La descerebración y la decorticación son importantes porque son puntajes bajos. Si se dan cuenta, en la escala motora va a ser puntaje 2 y puntaje 3. Y generalmente estas decorticación y descerebración, que son las imágenes inferiores, generalmente van asociadas con respuesta ocular 1 y respuesta verbal 1. Entonces, su escala de Come-Glago va a ser más o menos 4 o 5. ¿No? Lo cual es de mal pronóstico. La respuesta pupilar, hay que ver el reflejo pupilar. Si no hay reflejo pupilar o hay anisocoria, generalmente hay que sospechar pues, un coágulo inmenso en el cerebro y el paciente existe algo riesgo de mortalidad. ¿Cuándo no aplica la evaluación de anisocoria como un signo de riesgo de muerte? Cuando el paciente tenga una prótesis o cuando el paciente haya sido operado del ojo por algún otro motivo. Se puede quedar sin respuesta pupilar adecuada y nos puede llevar a la confusión. Vamos a ponerles acá un ejemplo, que no es lo frecuente, no es lo usual, pero eventualmente podría presentarse el caso, ¿no? Un paciente joven que está manejando moto sin casco y que se golpea y la policía lo lleva porque lo encuentra tirado en el piso. En el trayecto al hospital, el paciente despierta, aparentemente llega en grado 14, 15, se queda hospitalizado, pero el problema acá es que en el transcurso de las horas empieza a haber cambios de las pupilas, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, hasta que el paciente entra en coma, con pupilas primero anisocoria y en un par de horas ya está con pupilas mediáticas reactivas, ¿no? Entonces, esa es la evolución, que es poco frecuente, pero que si en un momento les toca, tienen que estar preparados para actuar. Y lo que es actuar, dependiendo el nivel en el que se encuentre,
Pueden sugerir una tomografía, sugerir que lo vea el neurocirujano, y si el neurocirujano ya lo evaluó, evaluar con él la tomografía para ver la posibilidad de una cirugía, porque este cuadro sería compatible con un hematoma epidural. Haber trastornos motores. Ajá, estos signos son importantes, ¿eh? La decorticación y descerebración. Cuando vean a un paciente así, significa que en un par de horas va a fallecer, porque la presión cerebral es tanta que el paciente empieza a decorticar o a descerebrar, y eso no es bueno. La decorticación y la descerebración. Exámenes auxiliares, a veces uno ya pide tomografía, pero a veces no hay un tomógrafo a la mano. Entonces nos tenemos que apoyar con radiografía, ¿no? Estamos acá, por ejemplo, en la radiografía donde se muestran las estructuras anatómicas normales. Ustedes tienen que ir familiarizándose con lo normal para cuando que vean algo patológico lo puedan identificar con facilidad. Esta es una radiografía de frente, una radiografía lateral con todas las estructuras anatómicas, ¿no? Y la ventaja de esta radiografía, la radiografía de cráneo vista lateral, es que permite ver las columnas cervicales, las primeras vértebras cervicales, ¿no? Entonces, le expliqué que en tomografía se habla de hiperdenso y hipodenso. En radiografía se habla de radiopaco o radiolúcido, ¿ya? En este caso hablamos de radiopaco, cuando es blanco, y radiolúcido en el caso contrario. Busquemos acá radiografía de columna cervical, vista frontal, vista lateral. Para que una radiografía en vista lateral se vea adecuadamente, tiene que verse hasta la 7ª vértebra cervical. ¿Por qué? Porque la mayoría de lesiones de fracturas o lusofracturas se producen a nivel de vértebra cervical C6 y C7. Entonces, si una radiografía, por motivo del hombro, o porque tiene un cuello corto, solamente permite ver hasta la vértebra cervical C5, no permite ver la vértebra C6 y C7, es una radiografía mal tomada, debe repetirse o debe hacerse una tomografía. La tomografía, pues, si tiene cuello corto no hay problema, porque el tomógrafo es un equipo que permite reconstrucción en 3D y no se va a ver la imagen de la columna cervical tapada por el hombro. En este caso es una radiografía de un paciente con la boca abierta cuando sospechamos de una fractura de la apófisis odontoides, que es una estructura de la vértebra cervical C2, y resto de estructuras para su conocimiento. Entonces, dependiendo del lugar donde estén, si está en el serum y tienen un paciente que se golpeó la cabeza con pérdida de conciencia, con focalización es, por ejemplo, que le falta la fuerza en la mitad del cuerpo, que tiene anisocoria, entonces inmediatamente hay que transferirlo. Pero si ya el paciente ya les llegó, ustedes están como internos en un hospital general donde hay tomógrafo, inmediatamente solicitar con el apoyo del médico de guardia o el neurocirujano una tomografía. Entonces, la primera imagen es una tomografía normal. Ustedes tienen que aprender los cortes, este corte transversal, sagital y coronal. Los cortes, eso van de acuerdo a la sutura sagital o la sutura coronal, para ver cuál es el ángulo del corte. En este caso, vamos a hacerlo simple nomás. Cortes transversales, que son los más ilustrativos para evaluar los traumatismos cefalocranianos. La primera imagen es una tomografía normal, donde vemos de color negro el líquido cefalorraquídeo, lo que es hiperdenso o hipodenso. Entonces, vemos ahí en la segunda imagen un hematoma subdural agudo. Cuando en la tomografía la sangre se ve de color blanco, que es hiperdenso. Entonces, cuando la sangre se distribuye, así como no quiere la cosa, tímida la sangre, sangre venosa, es un hematoma subdural. En cambio, en la tercera imagen, en el cual se ve que la sangre empuja al parénquima cerebral, es un hematoma epidural, sangre arterial. Y en el cuarto ejemplo, vamos a ver un sangrado, pero a nivel del parénquima cerebral, que es una contusión hemorrágica. Entonces, tenemos más o menos las imágenes características, ¿no? Lo normal, que les expliqué, que es como ver una cara, donde uno pone el lapicero o el dedo en la mitad y debe comparar que un lado sea igual que el otro. El hematoma subdural, que en algunas imágenes de internet he visto que la comparan con un plátano. ¿Por qué? Porque el sangrado es venoso, no tiene mucha presión, entonces como que pide, o sea, por los laditos. En cambio, el hematoma es como una naranja. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Creo que hubo interferencia.
Doctor, sí se le escucha, pero no se visualizan las diapositivas. Uy, ¿ninguna? O sea, de la primera sí. No, doctor, Vuelvo a solamente presentar. lo último que estaba Ya. explicando, eso nomás. Ahí, por ejemplo, lo busco otra vez. Traumatismo encefalocraniano. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ahí estamos. El traumatismo encefalocraniano es muy frecuente, muy usual. A veces le tenemos miedo. Le tenemos miedo porque a veces tenemos miedo un poco a que el paciente se complique. Entonces, cuando tengan miedo, simplemente se va a complicar, no se va a complicar, sobre todo cuando recién estamos cogiendo experiencia, no se hagan problemas y déjenlo en observación en el tópico de emergencia. Ahora, si están en manejo ambulatorio o consultorio externo, explíquele muy bien al familiar los signos de alarma. Si el paciente se pone mal, lo vuelven a traer por consultorio o por emergencia. ¿Qué es ponerse mal? Que el paciente hable incoherencias, que el paciente se quede dormido y no despierte, que el paciente le falte la fuerza en la mitad del cuerpo, que el paciente convulsione. Esas son cosas que nos pueden indicar que el paciente está agravando. Tenemos acá, por ejemplo, una tomografía en 3D, reconstrucción 3D, donde se ve una fractura, ¿no? Las fracturas cuando son lineales, como en este caso, no se operan, porque el mismo cuerpo en un par de meses o años forma su callo y ahí queda. ¿Cuándo se opera? Cuando es una fractura deprimida, que la vamos a ver más adelante. Entonces, este es un daño axonal difuso. El daño axonal difuso es cuando el paciente se golpea la cabeza, habla incoherencias, pero la tomografía es normal. ¿Por qué? Porque el golpe no se va a ver en la tomografía, pero sí daño a nivel axonal. Y ese daño solamente se puede ver en la resonancia magnética. Generalmente en un par de semanas o meses el paciente recupera, pero hay que estar atentos a que el paciente no haga neumonía aspirativa. El paciente al estar confuso, desorientado, pierde las nociones básicas de deglutir y en lugar de deglutir hacia el estómago se le va al pulmón y el paciente puede morir incluso de un día para otro por neumonía aspirativa. Por eso es recomendable tenerlo hospitalizado e indicarle a la enfermera que sea una alimentación asistida. Tenemos este caso, por ejemplo, cuando nosotros somos internos, a veces lo primero que vemos es saber, uy, yo quiero suturar, quiero ser cirujano. Entonces me voy de frente a suturar al paciente. Cuando primero lo que tengo que hacer es evaluar el ABC, ¿no? Que el paciente esté respirando, que el paciente esté lúcido. Este paciente, a grandes rasgos, ya parece que está en grado 14, 15. Habría que evaluarlo, conversar con el paciente y ver si es que fue un corte, no hubo pérdida de conciencia, no hay náusea, no hay vómitos. A diferencia de este paciente, ¿no? Que a veces uno agarra y se pone a suturarlo, que el paciente está en muerte cerebral o está muerto, ¿no? Entonces es importante primero valorar el ABC y el glauco. Si su glauco está a menos de 8, debe ser intubado. Si el paciente le llega por este tipo de paciente, que el paciente llega muerto, llega sin signos vitales, se avisa inmediatamente al médico jefe de guardia para que pase a necrosis ley. Este es el ABC clásico que está en el libro Netter, la parte respiratoria, la parte cardiovascular, la parte urinaria. Es importante controlar una buena diuresis. Ahora, generalmente cuando ustedes tengan un paciente que ingresa por emergencia, no es que el paciente llegue catalogado con un diagnóstico de traumatismo encefalocraniano. El paciente a veces llega con otros traumatismos. Puede tener trauma de tórax, trauma de abdomen, trauma a nivel del miembro inferior, puede tener puede venir con un torniquete en la pierna, con una lesión de la arteria femoral, por ejemplo, o puede venir con dolor abdominal, un abdomen en tabla. Para diferenciar un abdomen agudo quirúrgico de un abdomen que no es quirúrgico, ustedes palpan el abdomen y el abdomen tiene que ser blandito, como si fuera un mueble. En cambio, si ustedes palpan y es como la mesa, como ese madero de vidrio, es un abdomen agudo quirúrgico y requiere evaluación por el cirujano abdominal, ¿no? Y probablemente entra una laparoscopía exploratoria y tenga que hacer de acuerdo a lo que encuentre. Los pulmones, por ejemplo, tienen que escultar pulmones. Si un pulmón se escucha, el otro no se escucha, al toque le piden una radiografía para descartar un hemotórax, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? El paciente, cuando viene con cualquier cosa, puedes encontrarte muchas sorpresas. Puedes encontrarte con la sorpresa, por ejemplo, el paciente, si el paciente está lúcido, te va a dar mucha información. La clásica pregunta que nunca falla cuando estén perdidos es, señor, ¿dónde le duele? ¿No? ¿O qué pasó? ¿No? Y ahora, si el paciente no está lúcido, ahí sí, obviamente lo primero que tienen que hacer
Es preguntarle al que lo trajo, al policía, al serenazgo o al amigo en qué circunstancias pasaron las cosas y una evaluación completa, buscando laceraciones, buscando golpes, buscando datos adicionales. Entonces, medidas antiedema. Bueno, hay varias medidas antiedema, pero el edema es cuando el paciente hizo tomografía y hemos descartado el hematoma epidural, ¿no? Porque si le damos antiedema a un hematoma epidural, lo vamos a hacer crecer, ¿no? A veces tenemos la idea de meterle manitol de frente a un paciente con hematoma epidural y vamos a hacer que el hematoma crezca, ¿no? Es mejor no meterle manitol. Algunos van a escuchar por ahí, no, pero sí, el doctor le puso manitol. De repente le puso manitol para que no se muera mientras el paciente estaba entrando a sala de operaciones, ¿no? Que debe ser en cuestión de minutos. Las convulsiones. Generalmente los pacientes que sufren golpe en la cabeza generalmente no sufren de convulsiones. Pero si el paciente convulsionó durante el golpe en la cabeza, hay que dejar el anticonvulsivante. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque el anticonvulsivante evita que se produzcan nuevas convulsiones. Eso es lo bueno. Lo malo es que disminuye la regeneración o la plasticidad neuronal. Entonces, la cicatrización del cerebro es más lenta con los anticonvulsivantes. Pero el detalle es que cada vez que convulsiona el paciente mueren neuronas, entonces debe evitarse de convulsiones. Si el paciente convulsionó, denle el anticonvulsivante. Si el paciente no convulsionó, no darle. Algunos médicos le dan en forma profiláctica, ¿no? Pero ya es cuestión de criterios. El anticonvulsivante más barato y el más práctico es la fenitoína. Es barato y tiene presentación en jarabe, en pastillas, en ampollas. Ahora, es una palabra que se llama epaminización, que es un término que nació a raíz de el Epamin, que es el nombre comercial de un producto de la fenitoína. Entonces, ahí nació la palabra epaminización. ¿Y por qué es importante no solamente tener conocimiento de qué es la epamina? Si ustedes, como estudiantes, o como, ya más aún, como público en general, ven que se acerca una señorita, una enfermera, una técnica, y le coloca al frasco, le coloca 7 o 10 ampollas de fenitoína, y se lo pone a la vena a su paciente, y por mala suerte, como pasó alguna vez, el paciente fallece, van a decir que falleció por una sobredosis. ¿No? ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento. Entonces, antes de aplicar la fenitoína hay que explicarle al familiar o al paciente y decirle, por si acaso, se le va a poner 7 ampollas o 10 ampollas, dependiendo cuánto pesa el paciente, para evitar que vuelva a convulsionar. Pero por si acaso, su paciente está grave, ha recibido un golpe en la cabeza, está intubado, está en coma, y queremos que no convulsione, y por eso vamos a poner fenitoínas. Si el paciente es muy resistente, familiar, es muy duda, crea desconfianza, buscan en internet y le explican. Pues la epaminización es para que el epamin o fenitoína se impregne en el cerebro y el paciente no convulsione, porque cada vez que el paciente convulsiona, mueren neuronas. Entonces es necesario evitar que el paciente convulsione. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, la epaminización, que es de acuerdo al peso del paciente, ¿no? De acuerdo al peso del paciente, se le va a epaminizar, ¿no? La dosis de carga de fenitoína, aquí está, en la tercera línea, es de 10 a 15 miligramos por kilo de peso. Entonces, si tenemos un paciente que pesa 70 kilos, 70 por 10 son 700 miligramos. Y cada ampolla de fenitoína hay presentaciones de 100 miligramos. Entonces serían 7 ampollas de 100 miligramos. Y un poco más si queremos darle la dosis de 15 miligramos por kilo de peso. Listo. Luego las fracturas que les mencioné, las fracturas, ahí están. Ahí les mostré la tomografía. La tomografía es muy fácil ver una fractura, ¿no? Porque es 3D. En cambio, si no tienen un tomógrafo a la mano y tienen un equipo de rayos, miren, también se ven las fracturas en el equipo de rayos. Se ven las fracturas. Esta fractura, por una fractura deprimida, que mide más de 1 centímetro y que desplaza el parénquima cerebral, esta sí requiere cirugía. A diferencia de las fracturas lineales, que generalmente no requieren cirugía. Ahora, cuando le llegan los borrachitos, a veces uno se emociona, rasura el cuero cabelludo y empieza a suturar. Pero es importante que antes de suturar, hacer un buen lavado. Cuando hagan el lavado, háganlo con cuidado, porque realmente como son en pelea de borrachos o accidente de tránsito, puede haber fragmentos de vidrio. Y ustedes de repente, por más que tengan guante, pueden meter el dedo a la hora de lavar y se pueden cortar con un fragmento de vidrio. Entonces, lo pueden hacer una exploración con la pinza, con una pinza Roma.
para ver si hay algún fragmento por ahí que esté flotando. Echan bastante suero, lavan, después ya con mucho cuidado pueden meter el dedo ahí en la parte de la herida contuso cortante. Contuso porque es un borde romo y cortante porque es un borde filudo. Por eso generalmente los diagnósticos que ponemos en las historias clínicas es herida contuso cortante. Si es solo cortante, pondría cortante. Si es un borde, una piedra, por ejemplo, es contuso, ¿no? Entonces vamos a ver acá que de repente ustedes están lavando y ven como el dedo se mete y suena como una galleta que se ha roto. Entonces eso de ahí es la fractura del cráneo. Y ustedes como pueden ver en la imagen, la fractura del cráneo va a haber compromiso del parénquima cerebral. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Va a depender de dónde están, pues, ¿no? Si tienen a la mano un neurocirujano o un tomógrafo, al toque, tomografía y evaluación por neurocirugía. Pero si están solos en una posta, ahí evalúan si el paciente lo dejan en observación o depende de su estado neurológico, tal vez incluso lo pueden mandar a su casa, ¿no? Pero con una cobertura antibiótica amplia y con la condición de que busquen un neurocirujano lo más pronto posible. Entonces, ¿qué va a hacer el neurocirujano? El neurocirujano lo que va a hacer es, va a ampliar el corte. Esto obviamente no lo pueden hacer en un tópico de emergencia, tienen que hacerlo en sala de operaciones, porque van a ampliar el corte, van a sacar los fragmentos de hueso que están por ahí flojos, luego van a buscar la dura madre y van a suturar. Ahora, si esta herida tiene menos de 4 horas, podemos incluso, ese segmento de hueso que se retiró, se puede cubrir con una malla de titanio o con un cemento en líquido y queda muy bien. Pero si no tienen a la mano, que es lo más frecuente o usual, lo cubran, lo lavan, lo cierran y en 3 meses, cuando ya no hay ningún rasgo de infección, ya hacen la parte estética de reemplazar esos fragmentos de hueso por una malla de titanio o por cemento líquido, ¿no? El hematoma epidural, la clásica imagen es bastante grande, más hematomas, hematoma es un hematoma epidural gigante. La forma del hematoma epidural son cirugías grandes, craniotomías amplias, porque el coágulo, como es agudo, es difícil de retirar y hay que poner punto de Dandy. Es un sangrado muy agresivo porque es arteria. Y a veces se puede o no se puede dejar drain, es condicional. El hematoma subdural son sangrados venosos. Acá vemos lo que les explicaba, ¿no? Esta es una tomografía. Colocamos el dedo en la mitad de la pantalla, vamos a ver que un lado se vuelca al otro, vemos una mancha de color blanco en un lado de la pantalla, que es hiperdenso, y vemos con las flechas amarillas muestran el hematoma subdural agudo. Y la línea media cómo se desvía, ¿no? El color negro que es los ventrículos cómo se están desplazando. Este es un hematoma subdural crónico. La diferencia entre agudo y crónico es que en la tomografía, cuando tiene menos de 2 semanas, generalmente es de color blanco, días sobre todo, tiene pocos días. En cambio, cuando tiene más de 2 semanas, casi un mes ya, más de un mes, se vuelve de color negro. Es más hipodenso, es un hematoma subdural. Es cuando el paciente nos quiere sorprender, el familiar quiere sorprender, nos dice, doctorcito, desde ayer está mal. Le suma la tomografía, vemos esta imagen, decimos, no, señor, esto tiene por lo menos un mes. No, lo que pasa es que mi papá ya hace un mes cogió un poquito, pero ahora ya no puede levantarse de la silla. Entonces ya, pues eso no es una emergencia, ¿no? Salvo que haya el glauco de forma importante, haya hipo, haya bradicardia, haya anisocoria, y ya cambia la cosa. Ahí sí podría ser una emergencia. Entonces, el hematoma subdural es un corte chiquito, una gretomía, un dren y lavamos. ¿Por qué? Porque generalmente los hematomas subdurales crónicos sale como si fuera un líquido oscuro, que es como una gaseosa, que fácilmente uno solito sale. En cambio, el hematoma epidural no, eso sí es una cirugía más compleja, porque es sangrado arterial. Las contusiones, el hematomas intraparenquimales, vemos ahí, pueden ser, la primera imagen que les mostré con las tomografías era más pequeña, en cambio acá, que son más grandes, son bilaterales, que pueden o no ser tributarios a una craniotomía compresiva. Una craniotomía compresiva es más o menos cuando uno chanca el dedo, se flexiona el dedo, se aplasta el dedo y tiene un anillo. Entonces lo que tiene que hacer es retirar el anillo inmediato, porque si no el dedo se puede estrangular. ¿Por qué? Porque el dedo se hincha y impide que la sangre circule adecuadamente. En el caso de la craniotomía compresiva, sacamos parte del cráneo, porque el cráneo, el cerebro se hincha y al hincharse daña al otro lado y al final el paciente puede ir a la muerte. Entonces hay que hacer como se puede ver en la imagen ahí blanco con negro, es una craniotomía amplia, más de 10 centímetros, para que el cerebro pueda latir.
Una vez que el edema o hinchazón baja, ya se vuelve a colocar el hueso a su sitio. Ahora, la creatomía compresiva es una cirugía controversial. ¿Por qué es controversial? Porque evita que te mueras, pero pueden haber secuelas. ¿Qué secuelas puede quedar? Dependiendo, por eso es importante cuando uno va a operar una creatomía compresiva, es ver cuál fue la causa de, del edema cerebral, qué edad tiene el paciente, ver si es del lado izquierdo o del lado derecho, porque es importante que si es del lado izquierdo y somos diestros, es el área dominante. El paciente puede quedar afásico, puede quedar hemipléjico. Entonces es una decisión bastante difícil, a veces decidir si lo operamos o no lo operamos, y hay incluso artículos publicados en los cuales se hace encuesta a los pacientes postoperarios de creatomía compresiva, y la mitad de ellos más o menos refieren de que hubieran deseado que el paciente no se opere. ¿Por qué? Porque el paciente quedó afásico, no recuerda a los familiares y no mueve la mitad del cuerpo. O sea, es un paciente postrado. La tendencia actual es tratar de salvar al paciente y hacer lo máximo posible con él, ¿no? Pero a veces también hay que poner en la balanza riesgo-beneficio, ¿no? Un caso fácil para ponerles riesgo-beneficio, por ejemplo, si tenemos un paciente con un golpe en la cabeza, con una contusión cerebral de 90 años, que está en el lado izquierdo, o sea, es el lado dominante, en este caso, obviamente fuera diestro, que es diabético, que es hipertenso, que tiene marcapasos, o sea, riesgo-beneficio, pues, no sería tributario una cirugía, ¿no? Si es anticoagulante, warfarina, peor todavía. Entonces, uno, cuando tenga una decisión difícil de tomar, debe evaluar los pros y los contras, lo puede hacer en coordinación con otros médicos, una junta o una reunión de médicos de turno, y hablar con la familia, ¿no? Para ver si es lo mejor o no para el paciente. Este es más o menos un resumen del esquema que se usa. Para que tengan idea, vemos la escala de Comey-Glasgow. Si amerita, se le hace una tomografía, y si amerita, pasa a observación o pasa a cirugía. Las cirugías que realizamos son evacuación de hematoma epidural, evacuación de hematoma subdural, craneotomía descompresiva. Y también otra cirugía que está muy de moda es medir la presión, la PIC, la presión intracraneal. Es para ver, sobre todo en un UCI, si entramos o no a la gretomía descompresiva, ¿no? Porque la gretomía descompresiva, como les mencioné, hay criterios para entrar. Generalmente pacientes jóvenes, pacientes que empiezan a vivir a línea media, y la tendencia es actuar en forma precoz, pero va a depender mucho de la experiencia del cirujano y de la imagen de la tomografía. En este caso, por ejemplo, un paciente pediátrico que está con su patineta y se golpea en la cabeza, hace su chinchón ahí en la frente, pero el paciente está contento porque ha hecho su jugada con la patineta, no hubo pérdida de conciencia, no se queja de dolor, no hay náuseas, no hay vómitos, sigue jugando, se acuerda todo lo que pasó. Este paciente pues le dan su paracetamol, porque más tarde le va a doler, le dan su paracetamol y le explican los signos de alarma a la mamá, pues, ¿no? Que si el paciente se empieza a quedar dormido, habla incoherencia, tiene náuseas, vómitos, no quiere comer, que lo traiga otra vez por emergencia, ¿no? Ahora, si esto transcurrió generalmente en la noche, fue un golpe en la cabeza en el cual el niño no recuerda qué pasó, está llorando, no reconoce a la mamá, es mejor pues hacerle una tomografía y dejarlo en observación. Sí, listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, disculpe, en el caso que un hematoma no sea lo suficientemente grande como para diferenciar en la radiografía si es epidural o subdural, ¿cómo podríamos diferenciarlo? Ya, el hematoma epidural o subdural no se ve en la radiografía, no se ve. En la radiografía es para ver solamente fracturas deprimidas. Incluso algunas fracturas lineales pueden pasar desapercibidas. En la tomografía, el hematoma epidural o subdural, generalmente ya uno con la experiencia le pone ahí hematoma laminar, ¿no? Generalmente cuando mide menos de 1 centímetro, por ejemplo. Y esto va asociado al cuadro clínico. Si vemos que el paciente tiene mucho dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desvía línea media, el paciente está con déficit motor de la mitad del cuerpo, una hemiparesia o una hemiplegia, ese es indicativo de cirugía. Pero si el hematoma es laminar, el golpe ha sido leve, a veces hay pacientes que vienen con hematomas epidurales subdurales
que se golpearon hace una semana, pero que les dolía, tomaron su pastilla, les calmaba con la pastilla, pero regresan porque les sigue doliendo, entonces recién se hace la tomografía y sale un epidural. Generalmente en estos casos yo los manejo, les doy Celecoxib, que es un analgésico antiinflamatorio, les doy dimiridinato, que es náuseas, vómitos, y les doy un poquito de corticoides, 0.5 miligramos, para facilitar la reabsorción, y los cito a la semana o a las 2 semanas. ¿Para qué? Para hacer una nueva tomografía. Entonces ahí voy a ver si el hematoma está creciendo o sigue igual. Si está creciendo, sí le propongo la cirugía, pero si sigue igual o está disminuyendo, le continúo el tratamiento 1 o 2 semanas más. Ok, doctor, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? La pregunta que nos han hecho, por ejemplo, hay a veces, hay una cinta que es el Steel Drape, que lo venden en las farmacias, que es como un espadadrapo finito que se usa cuando hay cortes a nivel de la cara. Y lo usan más que todos los cirujanos plásticos para evitar poner puntos. Porque a veces, cuando uno recién empieza a suturar, a veces usa los hilos más gruesos y los usa en la cara y usa seda todavía, ¿no? Lo ideal cuando suturen tiene que ser nylon, porque el nylon deja menos cicatriz, menos reacción adversa, menos infección. A veces la seda nosotros la usamos para que todo para fijar dren, porque como es seda, difícilmente el dren se corre. Le amarramos, ponemos el punto en la piel, amarramos en la piel y amarramos al dren para que no se mueva. Pero el resto de la sutura generalmente usamos nylon. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Creo que no hay más preguntas, doctor. Nada. Doctor, una Pacientes. consulta. Sí, a ver. Doctor, sí, en cuanto a bebés, digamos, a pacientes de 6 meses a 5 meses que sufran una caída, en este caso el tratamiento sería distinto, ¿no? Sí, Digamos, a un niño de 1 año, 3 años. así es muy diferente. Eh, los neurocirujanos pediatras más se guían por el cuadro clínico que por la tomografía. A veces por insistencia de los padres, a pesar de que ya palparon la fractura, le hacen una radiografía para ver la magnitud de la fractura. Y generalmente la fractura se acomoda sola, lo citan por consultorio externo a la semana, al mes, y le van a hacer seguimiento con radiografías. Ahora, si el paciente clínicamente lo ven que no quiere lactar, que se queda dormido o que tiene pupila anisocórica, ahí sí le hacen la tomografía y entran a la cirugía de forma inmediata. Otra pregunta o observación, de repente no les va a tocar, ¿no? Porque no es muy frecuente. A veces en la nariz o en el oído, en lugar de salir sangre, sale líquido. Y puede ser líquido cefalorraquídeo. A veces existen dudas si es una rinitis alérgica, por ejemplo. Ahí lo que hacemos es una tomografía. Y en la tomografía vemos si hay o no hay las burbujas de aire. Si hay las burbujas de aire, le metemos antibiótico, le metemos manitol, acetazolamida, por 3 semanas. El 90% de las fístulas por un traumatismo cierran en 3 semanas. Si no cierran en 3 semanas, ahí sí es cirugía. Que actualmente ya, antes lo hacíamos cirugía abierta por la parte frontal, por la parte de arriba con corte grande. Ahora hacemos la técnica laparoscópica por neuroendoscopía, que permite cerrar la fístula o por técnicamente invasivas. Listo, ¿alguna otra pregunta, duda? Cuando tengan dudas, pregunten siempre, sobre todo están haciendo internado o haciendo serum. ¿Hay otra clase más con ustedes o es la única? Sí, doctor, hay 2 clases más con nosotros. Ya, perfecto. Perfecto. De repente coordinamos para que sea una siguiente, sea presencial. Ya, ahí vamos viendo. Ok, doctor. Sí, hasta luego, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego.